conectar. 8:29 p.m. Aquí le hemos contado a detalle, hemos seguido paso a paso este conflicto diplomático surgido el pasado 5 de abril entre México y Ecuador. Brevemente un contexto antes de dar paso a nuestra invitada esta noche. Decirle que justo fue ese día cuando la policía ecuatoriana ingresó a la embajada mexicana en Quito buscando al ex vicepresidente de Ecuador y para poder detenerlo tuvieron que ingresar a la embajada mexicana. Como usted sabe, estos espacios pues son considerados territorios de los países. Es como si este grupo de policías hubiera ingresado directamente a territorio mexicano, lo cual se considera una violación grave. A partir de ese momento, México, principalmente el presidente López Obrador, pues ha luchado porque Ecuador sea sancionado a nivel internacional, incluso ha pedido que eventualmente pueda ser expulsado de la Organización de las Naciones Unidas. En este ínter también pues ha habido varios pronunciamientos, no solamente de la ONU, también de la CELAC. Se reunieron precisamente ayer a través de una reunión virtual los presidentes de Centro y Sudamérica para condenar este hecho, un caso que ha sido llevado a cortes internacionales y que estamos a la espera de que resuelvan. Nancy Vélez es periodista independiente en Ecuador y la saludamos a través de la vía del Zoom. Nancy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto, muy buenas noches, un gusto saludarlos desde Ecuador y por supuesto aquí presta para llevarles a ustedes la opinión, cuál es la percepción de la ciudadanía ecuatoriana en estos momentos. Así es, Nancy, sabemos que Ecuador no ha querido reconocer que cometió una falta, de acuerdo a lo que incluso han señalado organismos internacionales. Y la pregunta sería si se ha dado un argumento mucho más profundo de por qué no reconocer que hubo una violación y sí, justo, ¿cómo lo percibe esto la población en Ecuador? Bueno, y es que definitivamente esto no solamente ha generado una ola de reacciones a nivel internacional, sino también a nivel local. Tanto es así que por un lado habían ya acercamientos entre el movimiento correísta y el partido gobiernista, pero sin embargo después de esta incursión policial a la embajada de México en Quito se rompió cualquier acercamiento y hoy el movimiento correísta está haciendo campaña por el no, esto prácticamente a puertas de un referéndum y consulta popular que se llevará a efecto en todo el Ecuador este próximo domingo, ¿no? Pero en todo caso las reacciones siguen. Este 17 de abril la Cancillería dio a conocer 2 comunicaciones que ha hecho llegar a la CELAC en cuanto a la postura. Y bien lo ha dicho usted, Ecuador no quiere reconocer justamente esta situación que algunos llaman como una violación a la Embajada de México en Ecuador. Ha señalado pues que también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también falló al momento de conceder asilo político a una persona que tiene una sentencia y además que tiene algunos juicios todavía pendientes. Y justo en ese sentido lo que ha respondido el gobierno mexicano es aludiendo precisamente leyes internacionales también, que aun cuando una persona que ha solicitado asilo pudiera ser un presunto, una persona que está siendo buscada por la ley, si el país que le da asilo considera que es apto para asilarlo, lo puede hacer sin incurrir en ninguna irregularidad. Y esto no sé cuál sería el pensamiento de los presidentes, y en este caso sí se ha cuestionado un poco la postura de México por cuanto es una persona que tiene sentencia y aquí, compañera, podríamos preguntarnos, ¿se le puede dar asilo a cualquier delincuente que ingrese a una embajada? Porque al menos eso es lo que considera el gobierno de Ecuador en este momento, que el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, es un personaje que tiene una sentencia en firme por delitos muy graves, por delitos de corrupción y bueno, en ese sentido debería revisarse según el gobierno las posturas de los países para no incurrir en errores que puedan afectar justamente las relaciones, ¿no?, de las naciones. Claro, sí, en ese sentido también lo que ha respondido el gobierno mexicano es que el propio Ecuador asiló durante mucho tiempo a Julian Assange, un hombre que también era perseguido por la justicia. Pero más allá de este punto, que sin duda alguna es relevante, preguntarte
porque al final de cuentas pues somos pueblos hermanos, somos pueblos que hemos convivido durante muchísimos años, durante toda nuestra historia pacíficamente. Por supuesto que hay un gran cariño por el pueblo ecuatoriano desde México. ¿Cómo percibe el ciudadano común pues este conflicto? Lo digo también porque pues al cerrarse algunas embajadas, al estar en puerta quizá mayores sanciones, pues evidentemente lo que menos queremos es afectar esta relación de amistad que hay entre ambos pueblos. Bueno, y es que realmente el gobierno de Daniel Noboa no deja de hacer noticia y en estos momentos la atención, el 5 de abril estábamos con el tema de esta incursión policial a la Embajada de México en Quito y hoy nos encontramos con el hecho de que el presidente de la República ha decretado un estado se puede decir, de asueto de 2 días por una crisis energética muy fuerte que afecta al país. Y todo esto de alguna forma ha desembocado también como consecuencia de esta crisis diplomática, por cuanto el vecino país Colombia proveía a Ecuador de energía eléctrica y sin embargo después de esta crisis diplomática se han suspendido la entrega en un 30% del servicio eléctrico al Ecuador, lo cual pues de alguna forma directamente afecta al servicio. Tanto es así que se está hablando de una crisis energética bastante fuerte en el país y mañana jueves y el viernes se ha suspendido la jornada laboral tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces vemos cómo todo este impasse diplomático ha tenido repercusiones en el país, ¿no? Claro, y lamentablemente, bueno, pues lo decimos porque pues es un problema que está escalando en medio de esta solidaridad. Países como Venezuela, como Honduras, pues han anunciado también que van a cerrar sus embajadas en Ecuador y que van a retirar a su personal diplomático, Nancy. Sí, y ayer, por ejemplo, los venezolanos que están radicados en el país se agruparon en las sedes diplomáticas de Venezuela, tanto en Quito como en Guayaquil, pidiendo una explicación de cómo van a realizar sus trámites. Se conoció que hasta aproximadamente las 16 horas con 30 minutos atendieron los consulados de Venezuela, tanto en Quito como en Guayaquil, y después de eso no se ha emitido ningún tipo de comunicación. Todavía no se sabe si el personal diplomático ya salió hacia Venezuela o si todavía permanece en el país. Pero en todo caso, hay mucha expectativa de lo que pueda ocurrir en días posteriores. Y por supuesto que esto también es, se puede decir, como miel para que la oposición política al presidente Daniel Noboa se aproveche de estos momentos y pide incluso que Ecuador sea condenado a nivel internacional. Incluso propios ecuatorianos que son muy reconocidos en el ámbito internacional están pidiendo que nuestro país sea sancionado, que también ha generado críticas internamente en el país y que genera de alguna forma divisionismo, ¿no?, dentro del Ecuador mismo. Claro, y en ese sentido, ¿qué ha dicho el gobierno actual ante la posibilidad de que como sanción y en tanto no ofrezca una disculpa al Ecuador, pudieran ser expulsados de la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, voy a dar a conocer algo textual de lo que dio a conocer esta mañana la Cancillería. Señaló 2 comunicaciones remitidas a la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a cargo de Honduras, en las que da a conocer la falta de consenso entre los países miembros para realizar la reunión que trató el impasse de Ecuador con México y, por supuesto, la ausencia de un documento aprobado por parte del organismo en dicha cita. En todo caso, Ecuador se mantiene muy firme de que México también cometió un error al momento de dar asilo a una persona que tiene una sentencia en firme y en todo caso lo que espera el gobierno es que esto no pueda traer mayores consecuencias para el país. Como usted lo dijo al comienzo de este diálogo, pues Ecuador no quiere reconocer que cometió un error y que aparentemente pues violó estos tratados internacionales que impiden, pues como estamos viendo en pantalla, la incursión de policía, ¿no?, en embajadas como la de México. Nancy, ¿ha habido alguna reacción, algún análisis o interpretación de qué pudiera pasar si este conflicto escala y continúa, pues esta reprobación que ha habido a nivel internacional de la actuación de Ecuador y la solidaridad que algunos países han mostrado con México? Bueno, Ecuador, o al menos el gobierno de Daniel Noboa, no ha trascendido cuál pudiera
ser alguna vía, ¿no?, de alguna salida en torno a las repercusiones que podría tener por parte de otras naciones. Pero lo que sí se ha dado al momento y que es público es que estaba previsto un encuentro bilateral entre los países, entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para los próximos días. Sin embargo, pues este encuentro se ha suspendido y por allí de alguna forma, aparte del tema eléctrico que mencioné hace un momento, ya se van sintiendo estas repercusiones. Y cuántas más se puedan venir, pues todavía esto no se conoce. Yo creo que el gobierno tiene fe de que no puedan darse mayores sanciones para nuestro país luego de lo ocurrido aquel 5 de abril. Nachi, te saluda Víctor Magaña. Sigue firme entonces el gobierno de Ecuador en la respuesta que ha dado a lo largo de estos días, en que consideran que no fue un error haber ingresado así a la embajada mexicana, pese a justamente las repercusiones que ya nos has venido contando. Y más allá de esto, más allá de este discurso de que siguen ellos convencidos de que el actual fue completamente legal, ¿se ha dicho algo más? ¿Ha dicho también qué va a pasar de Ecuador hacia el resto de los países que están tomando estas medidas más duras cada vez? Y bueno, lo que ha dicho el presidente de la República, Daniel Noboa, en estas últimas horas es que definitivamente no se arrepiente de la actuación cometida, porque él señala, a ver, ¿qué hubiese pasado si el ex vicepresidente de la República se hubiera fugado, como ha ocurrido con otros políticos que han estado asilados o en calidad de huéspedes en otras embajadas y han escapado con la venia justamente de la diplomacia de otros países? Entonces, ha sido un alto costo para el presidente y se la ha jugado a puertas de un referéndum y consulta popular que está prevista para este fin de semana. ¿Qué ha pasado si el ex vicepresidente se hubiera escapado? ¿Cuál sería el costo político en estos momentos para el presidente de la República, Daniel Noboa? En todo caso, él se la ha jugado, ha dicho que no se arrepiente. Vamos a ver qué ocurre en torno a este tema. Y sobre todo yo creo que hay mucha expectativa por los resultados que puedan darse este domingo 21 de abril en torno a estas 11 preguntas que está haciendo el presidente en cuanto a temas de corrupción y otros que según él pues acabarían con estos problemas que se están agudizando, problemas de inseguridad, ¿no?, que se están agudizando en estos momentos en el Ecuador y que son también noticias a nivel internacional. ¿Tendrás a la mano alguna justamente de estas preguntas que se harán en este referéndum el próximo domingo? Vamos en este momento a consultar algunas de ellas, pero por ejemplo hay dos en las que hay algún análisis, se puede decir, más fuerte por parte de los trabajadores. Tiene que ver, por ejemplo, con una consulta en la que se pregunta en la que se pregunta el tema del trabajo por horas. Recordemos que ahora en Ecuador la contratación a un empleado se da por 8 horas. No se puede dar de manera, o sea, por ejemplo, de manera parcial, ¿no? Por ejemplo, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Sin embargo, una de las preguntas está apuntada en ese sentido y es la que de alguna forma está generando más reacciones y en la que según pues los últimos sondeos vamos a ver cuál podría ser la respuesta del pueblo ecuatoriano. Pero en todo caso, vamos a consultar cuáles son de manera textual estas otras preguntas que se van a plantear este domingo y por las cuales pues, todos los ecuatorianos tenemos que pronunciarnos en las urnas. Nancy, justo en lo que nos comentas un poco de estas preguntas, también me gustaría saber, luego de todo lo que ha venido sucediendo también con la crisis energética y tal, ¿cuál es el pulso de la población y también si hay alguna idea de qué es realmente lo que está esperando el gobierno con estas respuestas? ¿Podría, por favor, repetirme la pregunta? Tuvimos una interferencia por allí de audio, estimado compañero. Sí, sin ningún problema. Te preguntaba más bien, nada más, Nancy, luego justamente de todo lo que ha sucedido en temas diplomáticos, lo que ha sucedido también con la crisis energética en este momento allá en Ecuador, en lo que nos comentabas algunas de las preguntas que se van a realizar, ¿cuál es el pulso de la gente hacia la participación o no participación de este referéndum?
Bueno, yo creo que hay mucha expectativa, sobre todo porque estas preguntas van relacionadas con temas que, según el gobierno, podrían mitigar el impacto de la inseguridad en el país. Y yo no, mucho se habla incluso de que estos 2 días de asueto que se está dando el gobierno por la crisis energética tienen que ver como que para que la gente dé su apoyo a la consulta el próximo domingo. Tanto es así que en estos momentos el presidente de la República está hablando de un sabotaje en el tema eléctrico y ha sacado a su propia ministra, Andrea Robo, a ella y a otras 21 personas, se las está investigando por sabotaje, porque supuestamente habrían ocultado intencionalmente información para agudizar esta crisis de energía eléctrica que en estos momentos está afectando a todo el país. Tenemos racionamientos de 3 horas, en muchos de los casos en la mañana y 3 horas en la noche. Por ejemplo, en mi caso, faltan 15 minutos para que en el sector donde estamos se nos vaya el fluido eléctrico. Entonces, al igual que nosotros, hay muchos ecuatorianos que están que están siendo afectados, ¿no?, por estos racionamientos eléctricos y que además han generado una serie de cuestionamientos. Todo esto a pocas horas de que se dé esta consulta y referéndum, lo que según algunos expertos habría bajado la aceptación o estaría afectando los resultados de la consulta. Pero vamos con una de las preguntas que se están planteando y esta hace referencia. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? ¿Sí o no? Esta es una de las preguntas que hace énfasis en el apoyo de los militares a la policía para ayudar a contrarrestar pues la inseguridad que se vive en el país y principalmente en las cárceles donde se han dado algunos amotinamientos que han dejado decenas de víctimas mortales. Esa es una de las preguntas, mientras que otra hace referencia también. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Esta pregunta incluso ya fue planteada en un anterior referéndum propuesto por el expresidente de la República, Guillermo Lasso. Sin embargo, en ese entonces se tuvo el no. Vamos a ver en esta oportunidad cuál es la reacción de los ecuatorianos. Otra pregunta. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de acuerdo con el anexo 2? Bueno, el sí o el no, y ahí pues está todo el anexo donde se explica un poco cuál va a ser la postura, ¿no?, comportar esta pregunta. Otra interrogante, ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Esta pregunta también ha generado bastantes cuestionamientos y bastantes reacciones entre la oposición y entre la gente, pues, también entre los simpatizantes del gobierno. Muchos incluso están diciendo 9 preguntas sí, 2 preguntas no. No estamos haciendo campaña política, pero en todo caso es el sentir del pueblo ecuatoriano. Otra interrogante, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? Esta es otra de las preguntas, compañeros, que yo decía, también está generando bastantes suspicacias y en las que se están haciendo análisis bastante profundos. Lo que se pregunta los entendidos en la materia y el sector trabajador es si se acabará en Ecuador el trabajo por horas. ¿Cuánto va a ganar un trabajador? ¿A cuánto se le va a pagar la hora a un trabajador? ¿Será más? ¿Será menos? Bueno, algunas preguntas que todavía no tienen respuesta. Más o menos por allí, compañeros. Otra pregunta también, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Por allí, más o menos,
de las interrogantes que se van a consultar este domingo 21 de abril en el Ecuador. Pues estaremos muy al pendiente, Nancy, justamente de qué es lo que sucede este domingo allá en tu país. Mientras tanto, te agradecemos muchísimo la atención a este espacio informativo. Estoy totalmente a la orden, compañeros, y bueno, si ustedes lo requieren, una vez pues que se haya concluido los comicios del próximo domingo, estamos prestos para informar y llevar, por supuesto, a toda la audiencia los resultados de este referéndum y consulta popular. Un abrazo, saludos. Un abrazo también para ti, seguramente así será. Nancy Vélez, periodista independiente en Ecuador.